Probablemente si estás familiarizado con los blindados de la Segunda Guerra Mundial y específicamente con los alemanes, recordarás haber visto muchos blindados con placas laterales de blindaje espaciado y te habrás preguntado para qué eran estas placas. Probablemente pensarás que fueron creadas para proteger a los tanques alemanes de los proyectiles HIT, como los disparados por los bazookas o por los Payat, pero realmente esto no fue así. Bueno, claramente fueron usados para proteger a los tanques, pero exactamente para protegerlos de qué. Y lo más curioso de todo es que, a pesar de que fueron muy buenos, ¿por qué estas placas de blindaje espaciado fueron solo usadas por los alemanes? ¿Y por qué tantos expertos afirman que estas placas fueron realmente perjudiciales para los tanques alemanes? Si eres muy fan de este canal, puede que sepas parte de las respuestas a estas preguntas, pero como siempre en este canal, siempre hay mucho más que saber, y definitivamente este es el caso. La historia de estos blindajes espaciados empiezan a finales de 1941 en medio de la Operación Barbarroja, en los combates de Alemania contra la Unión Soviética. Los alemanes hicieron uso de las tácticas Blitzkrieg como era costumbre, en donde era muy necesario el uso extensivo de blindados. El problema era que los enemigos occidentales que Alemania había enfrentado para ese momento realmente no tenían una manera efectiva para que la infantería enfrentara a los tanques alemanes, al menos no tan efectiva como los métodos que tenía la Unión Soviética. La infantería soviética tenía muchas medidas para derrotar tanques alemanes. Una de ellas, y la más prominente, eran sus poderosos rifles antimaterial de 14,5 milímetros, que literalmente eran capaces de penetrar el blindaje lateral de casi todos los tanques alemanes. Realmente este no era un problema tan prominente, puesto que la penetración de un proyectil de 14,5 milímetros no siempre resultaba en fatalidades dentro de la tripulación, pero disparos en las orugas, en zonas del motor o en miembros de la tripulación eran capaces de muchas veces detener a los tanques en plena batalla. El alto mando alemán, preocupado por la creciente cantidad de casos de tanques dados de baja por fusiles antimaterial, dio órdenes a los ingenieros alemanes de encontrar una solución. Ya a finales de 1942, los ingenieros experimentaban con el Schutzdeckung, y esto significaba cubierta protectora, o como le decían más comúnmente, los Schützen. Los alemanes experimentaron disparando rifles PRTD soviéticos de 14,5 milímetros a 100 metros en un ángulo de 90 grados, o sea, la situación ideal para un usuario del PRTD. Se experimentaba con placas de blindaje de 30 milímetros con blindaje espaciado Schützen, y en el 90% de los casos el proyectil de 14,5 milímetros no podía penetrar el blindaje. Las placas de Schützen tenían la capacidad de deformar al proyectil en el aire o directamente hacer que éste impactara en mal ángulo en el blindaje principal, evitando que penetrara el blindaje. Se experimentó también con mallas de acero que eran mucho más ligeras y afectaban menos la suspensión de los tanques. De hecho, a finales del conflicto, los alemanes empezaron a usar mallas de metal por varios factores, pero ya hablaremos más tarde de esto. Volviendo otra vez a la historia, en febrero de 1943 se discutió seriamente la aplicación de los Schützen en los blindados alemanes, y la iniciativa fue aprobada por el mismo Hitler en marzo de ese mismo año. Se aplicó en todos los blindados que lo necesitaron. En apenas un mes ya los Stuka 3, Panzer 3 y 4 tenían los Schützen equipados y listos para usarlos en batalla. Eran colocados en los laterales del casco del tanque y en los laterales y parte trasera de la torreta, ya que estas representaban las partes más vulnerables y menos blindadas de los tanques. El sistema era bastante simple, consistía en añadir planchas de metal de 5 milímetros. En blindados con menos blindaje llegaban a ser de 8 milímetros. O sea, estas placas generalmente eran de poco grosor, pero igual tenían un peso considerable. Eran alejadas del tanque mediante unas sujeciones y muchas veces cubrían al tanque casi hasta su altura total. Algo que no mencioné sobre el Schützen es que era parcialmente efectivo contra proyectiles antitanque que rondaban los 40 milímetros, lo cual era bastante ventajoso. De hecho, estos proyectiles eran un gran problema para las placas de Schützen, debido a que estos proyectiles, si no penetraban en el blindaje principal, dañaban el Schützen del tanque. Por eso se hizo de manera modular, para que en caso de ser dañado se pudiese reparar sin bajar todos los módulos. En los Panther, sus placas eran de menor envergadura, ya que al estar mejor blindados, estos no la necesitaban demasiado. Incluso los cazacarros Hetzer también usaron unos pequeños faldones protectores, pero probablemente los blindados que usaron el Schützen de manera más característica fueron
fueron los Stug-3, que cubría todo el lateral de estos, brindándole una gran protección a los mismos, ya que eran los más vulnerables a los proyectiles de fusiles antitanque, y estos hicieron galas de este aditamento en la batalla de Kursk en julio de 1943, incluso como en ese momento Alemania tenía la preocupación de que los soviéticos usaran minas antitanques como las minas Panzerknacker, que podían ser usadas por la infantería y eran muy buenas, agregaron Simerit a las placas de Shosum. Básicamente el Simerit, para resumir, era un recubrimiento que impedía que las granadas se pegaran a los tanques. Era una pasta a la cual se le daban formas rugosas, pues el Shosum tenía Simerit, y de hecho ya hablamos del Simerit en el canal, te recomiendo que veas ese video. En 1943 surgiría el Panzerfaust de la mano de los mismos alemanes, y los alemanes comprobaron que el Shosum era igual de efectivo para contrarrestar cargas huecas de energía cinética, como los disparados por los Payat o por los bazookas. Así que no tuvieron que cambiar nada en la protección de los tanques cuando tuvieron que enfrentarse a estos mismos. Sin embargo, como pasó con el Simerit, muchos expertos afirman que el problema de las cargas HIT presentes en los ejércitos aliados no era tan importante, por lo que como pasó con el Simerit, el Shosum en realidad fue también a la larga una gran pérdida de dinero que complicaba aún más la fabricación de los tanques. Solo los soviéticos usaron rifles antimaterial y en Occidente la presencia de los bazookas no era tan importante. Además, para detener un proyectil HIT no hacía falta una gruesa placa de blindaje de 8 milímetros, bastaba con una simple malla. De hecho, ya hacia etapas finales del conflicto, los alemanes en el frente occidental reemplazaron el Shosum por simples mallas de acero que eran mucho más ligeras y fáciles de producir y definitivamente paraban las cargas HIT de manera igual que lo hacía el Shosum. Los aliados tenían más que temer a los explosivos de carga hueca HIT, puesto que en los ejércitos del eje eran considerablemente más comunes. Comúnmente los tanques aliados eran recubiertos con concreto, rodeados de troncos, bolsas de arena y demás blindajes improvisados, como vimos en el video de los blindajes improvisados, que también te recomiendo, para por supuesto intentar sortear a las armas antitanque alemanas. La mayoría de veces sin mucho éxito, y además estas prácticas siempre afectaban seriamente la suspensión de los tanques, mucho más que el Shosum. Los Panzerfaust y similares fueron los responsables de crear una gran parte de las bajas de los tanques aliados. Sin embargo, los aliados no copiaron el Shosum, y esto se debe a la filosofía de producción de cada nación. Por ejemplo, los alemanes producían tanques más complejos y costosos, pero de mayor calidad, mientras que los estadounidenses eran más eficientes, priorizando la cantidad a la calidad, pero siempre manteniendo un balance. Nada sirve tener el mejor tanque si solo puedes tener unos pocos, y esto es un poco entendible puesto que los estadounidenses tenían que surtir de blindados a varias naciones, lo cual fue un poco negligente si lo piensas, porque al final eran las pobres tripulaciones que debían sufrir agregando blindajes improvisados para intentar proteger a sus tanques de armas que no podían enfrentar. O tal vez los estadounidenses simplemente no consideraron que a esa altura del partido agregar blindajes espaciados a sus tanques fuera algo útil. El debate sobre esto aún sigue el día de hoy. En contraste, los soviéticos sí que entendieron mucho de la filosofía alemana y produjeron rejillas similares a las que usaron los alemanes a final del conflicto. Y básicamente esto sería todo sobre el Shosum. Muchísimas gracias por ver este video y disculpa mi mala pronunciación del alemán.